El fusible es un elemento diseñado para proteger al circuito eléctrico de posibles recalentamientos y hasta un probable incendio, así como cada uno de los componentes eléctricos y electrónicos del auto. Por este motivo, no se recomienda puentear los fusibles cuando estos se queman o se trozan, o instalar uno de mayor amperaje. Vamos a suponer que se corta este y le ponemos uno de 20, pues no funciona, se quemaría por el sobrerecalentamiento. E incluso hay quienes lo sustituyen por un alambre puente, un error que puede salir muy caro. De eso hablo en el primer video publicado en este canal. De eso, bueno, los fusibles los vamos a encontrar de diferentes tipos, tamaños, formas y colores, pero todos están hechos para un mismo fin. Y aquí les muestro unos cuantos. Minis, normales, maxis, de cartucho o muela, y tenemos estos que son fusibles slim. Inclusive hay unos que nada más son un alambre, por ejemplo en el sistema Ford. Y tenemos estos también un poco raros, pero que también a final de cuentas son fusibles para proteger a todo el sistema, a diferentes componentes. Tenemos este también. Tenemos estos que venían en los Volkswagen, que los llamábamos de cartucho, bueno, de huesito lo llamábamos nosotros. También son pues un fusible que traía la Volkswagen. Tenemos estos que son de tipo diodo. Estos nada más dejan circular la corriente hacia un lado, no dejan que se regrese. Estos se prueban de una manera diferente a estos otros. Y tenemos este fusible que es de vidrio. El principal problema que tenía era el recalentamiento. Se recalentaba en su interior el estaño que traen por dentro y se despegaban. Entonces uno los miraba normal, pero no pasaban la corriente de un lado a otro porque estaban despegados por la parte interior. Ese era el problema que tenían. Pues últimamente ya estos no se utilizan. Inclusive hay fusibles que vienen diferentes, como por ejemplo en los actuales Sentras. Esto ya no vienen las patitas, sino que trae unas entraditas nada más, igual de pequeño pero con unas entraditas. Tenemos por ejemplo que el Toyota maneja con unas extensiones largas hacia abajo, con unas patitas atornilladas por la parte de abajo. Y tenemos al Honda, por ejemplo, que trae este mismo parecido, pero trae una extensión también hacia los lados, dobladas hacia los lados, entonces viene atornillada por los lados. Ese es el otro tipo. Bueno, hay infinidad de fusibles, e inclusive ahorita están saliendo en los autos nuevos de los Nissan, están saliendo unos fusibles junto a la batería, que ya les voy a mostrar enseguida. Más adelante les voy a mostrar ese tipo de fusible que protege a todo el demás sistema. También se trozan cuando hay un problema. Más adelante les muestro eso. Este es el maxi fusible del cual les hablaba anteriormente. Es un fusible compuesto por 4 fusibles en un solo bloque, es decir, de una sola pieza, porque no son intercambiables. Ninguno de estos, si se corta, hay que comprar la pieza completa para poderlo cambiar. Protege a 4 circuitos. Como vemos, aquí hay 2 alambres y aquí hay otros 2 alambres. Y viene colocado en el poste positivo de la batería.
Esta modalidad la vamos a ver en los autos nuevos de modelos recientes. Este es un Sentra, en los Altimas, en fin, en otros modelos más nuevos vienen colocados estos fusibles que ya anteriormente venían en los modelos Ford como fusibles Slim. Era un cable más delgado nada más. Y pues con esto queda aclarado lo del fusible en estos modelos. Existen varias formas de cómo probar los fusibles. Aquí les voy a mostrar algunas que yo he utilizado en algún determinado momento. La más común, sin herramientas, sin utilizar nada, es visualmente, viendo el puente que se ve ahí en medio, por ejemplo en este fusible, en medio se ve un puente, corroborando que no se encuentre trozado, que no se encuentre quemado. Esa es la más común, quitar el fusible y revisar que no esté trozado. Para esto no necesitamos herramientas, no necesitamos pues nada más para la llave para quitar el fusible de su base y poder identificar que no esté cortado. Esa es una de las formas. Otra forma de probar los fusibles es con el tradicional foco o probador de foco. Este se conecta al negativo de la batería o a cualquier parte donde haga tierra en el chasis, por ejemplo aquí, o directamente a la batería. No hay forma de equivocarse. Y en estas aberturas, en estas pequeñas aberturas que tiene aquí, estas ventanitas, es donde se coloca la punta del probador. Por ejemplo en este, colocamos aquí y ahí encendió el foco. Colocamos acá, tiene que encender el foco. Ahí está. Ese fusible quiere decir que está bueno. Vamos al siguiente. Igual, prende el foco. En el siguiente también. En este otro. En el siguiente, igual. Aquí el único problema es que si el fusible no está activado, es decir, no tiene corriente, pues no vamos a poder probar nada. Por ejemplo en este, miren, no tiene corriente y pues no vamos a poder corroborar, a menos que, por ejemplo estos, hay algunos que les llega corriente al abrir la llave de ignición. En algunos otros les llega corriente hasta cuando activamos el aparato, o sea, ya sean los cuartos o las luces, cualquier tipo de luces, la activamos y ya les llega corriente a los fusibles. Entonces por ejemplo este pues no lo podemos probar así, este sí, aquí ya lo podemos comprobar. Y otra cuestión es que, por ejemplo, hay fusibles que le llega una corriente muy baja para algún sensor, para algún tipo de componente, que la corriente es muy baja, entonces no nos va a registrar corriente tampoco. Esta es la segunda forma de probar los fusibles. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar a la prueba con el multímetro. Otra forma de probar los fusibles con el foco, con el probador de incandescente, es con el fusible en la mano y hacer esto. Colocamos una punta en la terminal de la batería y la otra con el foco. Prende, está bueno. No prende, fusible no sirve.
Esas son las pruebas que se hacen. Lo mismo con el foco, con el probador de foco en los fusibles. Igual, en una parte prende, si en la otra no prendiera, el fusible no sirve. Pero si en las dos partes prende, pues el fusible está bueno. Esas son las pruebas que se hacen con el probador de foco. Ahora vamos a una prueba con el multímetro. Con el multímetro se pueden hacer dos pruebas diferentes. En modo de beeper o sonido, podemos colocar una punta en un lado y la otra en el otro lado. Ok, suena, el fusible está bueno. No suena, quiere decir que el fusible no sirve. Entonces, lo mismo podemos hacer con el fusible colocado en las partes de la caja de fusibles o del bloque de fusibles. Si suena, sirve; si no suena, no sirve. Si podemos ver aquí. ¿Okay? La otra prueba que yo considero mucho mejor, muchísimo mejor, la que yo considero que es efectiva con el multímetro, es colocando el multímetro en 200 ohms de resistencia. Lo colocamos en 200 ohms y hacemos esto. ¿Ok? La polaridad no importa, porque aquí estamos probando resistencia. ¿Ok? Si se fijan, está marcando. Quitamos, está marcando 1. ¿Ok? ¿Se fijan? Esa es la prueba que yo considero es la más efectiva. Lo mismo se puede hacer en el bloque de fusibles. Vamos a colocar de manera que se pueda ver la numeración y vamos a tocar cada una de las ventanitas que ya les expliqué. Ahí está. ¿Okay? Eso mismo podemos hacer en cada uno de los fusibles. ¿Okay? Tenemos que asegurarnos de que haga contacto, como por ejemplo en este fusible no hace contacto porque no están bien. Son fusibles que no son muy buenos, de muy buena calidad. Estos fusibles no tienen la posibilidad de hacer contacto porque son fusibles chafas, digámoslo así. Por eso tenemos que asegurarnos de tener fusibles buenos para poder hacer estas pruebas. Nada más que hay lugares donde los bloques de fusibles están muy escondidos y no podemos meter las manos para hacer eso. Entonces, lo más recomendable, pues donde no hay acceso, en las cajas de fusible, por ejemplo, allá adentro, en el compartimiento interior del auto, vienen los bloques de fusibles bien metidos, escondidos. Entonces hay que sacar los fusibles y probarlos fuera de su base, para asegurarnos de que están buenos, de que sirven. Estas son las pruebas que se hacen para los fusibles, las diferentes pruebas. Es las que son las que yo manejo. Existen varias causas por las que un fusible se puede quemar. Un cortocircuito ocasionado por un elemento en mal estado, un componente, ya sea el motor del parabrisas, ya sea el motor de los elevadores de los vidrios, en fin.
Un elemento que consuma más amperaje de lo necesario puede trozar un fusible. Segundo, un alambre aterrizado o en cortocircuito. Esto puede presentarse constante o intermitente. Constante es aquel donde el cable se pega a tierra, vamos a suponer en la carrocería, y el fusible, el momento que lo instalamos o al momento de poner, por ejemplo, los cuartos de las luces en funcionamiento, se va a trozar el fusible, al instante se corta. El intermitente es cuando nosotros colocamos el fusible y prendemos las luces, activamos el componente y no pasa nada. Pero al momento de moverse o caminar, el alambre va a pegar a la carrocería o a tierra y el fusible se corta. Ese es el intermitente y el más difícil de encontrar, ese cortocircuito. Tercero, un cortocircuito accidental. El accidental es cuando nosotros estamos manipulando el alambrado en alguna parte, por ejemplo, cuando se está instalando un estéreo y tenemos los alambres desconectados, los tenemos descubiertos. Entonces, accidentalmente tocamos un alambre con otro, positivo con un negativo, o el positivo en carrocería, y el fusible truena, es decir, se quema. Ese es el accidental. Un fusible que colocamos de más bajo amperaje, es decir, por ejemplo, tenemos este de 10 amperios, de 15 amperios. Bueno, vamos a suponer que tenemos uno de 10 amperios y colocamos un fusible más bajo, o uno de 20, le colocamos uno de 10. Entonces la sobrecarga, el recalentamiento hace que se corte o se troce el fusible. No es muy común, pero sí sucede. En ocasiones las clavijas, las patitas se calientan también. El alambrado, bueno, se quema por sobrecarga. La otra, el quinto, es una sobrecarga por algún elemento extra colocado al mismo fusible. Es decir, si nosotros colocamos unas lámparas de niebla a las luces, por ejemplo, las luces altas, le colocamos las luces, se las ponemos al mismo fusible, ya hay una sobrecarga. Entonces ese fusible se puede quemar, inclusive el alambrado puede recalentarse. Aquí les explico por qué el alambrado puede recalentarse. Vamos a suponer que tenemos un alambre calibre 16. Este alambre va a soportar un máximo de 13 amperios. ¿Ok? Entonces, vamos a colocarle un fusible de 10 amperios como máximo. Y el elemento consumidor no debe consumir más de 8 amperios para proteger el alambrado, para proteger el fusible. El fusible debe proteger el alambrado. Entonces el elemento el elemento consumidor no debe de tener más de 8 amperios. Esto va por medidas, los cables van por medidas. Pues con esto espero que quede explicado la cuestión de los fusibles. Espero que de algo les sirva, espero que les sirva de ayuda. Y pues muchas gracias y hasta la próxima.